Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de las turbulencias que se están moviendo en el régimen, señoras y señores. Desde la desaparición de Hugo Chávez en el 2013, Venezuela ha transitado por una senda de turbulencias que han zarandeado sus cimientos con una violencia inusitada. La ausencia del líder absoluto ha precipitado una cascada de crisis políticas, económicas y sociales que mantienen al país en un estado perpetuo de desasosiego. A lo largo de estos años, las calles venezolanas han sido el teatro de protestas masivas. Las elecciones se han visto envueltas en la controversia y la oposición se ha fragmentado, mientras una marea humana de 8 millones de almas desesperadas por hallar mejores condiciones de vida han desbordado las fronteras. Hoy, más que nunca en víspera de las elecciones del 28 de julio, es crucial revisar y entender la historia. Hoy nos ponemos a explorar el pasado para desentrañar los hilos que han tejido el presente. Venezuela se asemeja a una fotografía repetida, suspendida en el tiempo, donde los errores de los actores políticos se reiteran de manera inexorable. Los inminentes comicios no constituyen un mero suceso, se erigen como una encrucijada vital para apartar a la nación del caos que ha impedido en los últimos 10 años o simplemente retornar a su habitual estado de desesperanza internalizada. Era una revolución. Con el timón prometía transformar el país. El 6 de diciembre de 1998, el Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá, Hugo Rafael Chávez Frías, ganaba de manera contundente las elecciones presidenciales, inaugurando un nuevo capítulo en la historia de Venezuela. La nación, entonces, venía de una década azotada por la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la conflictividad social. Chávez llegó al poder tras un intento fallido de un golpe de Estado, con la promesa de refundar la República, regenerar la política y alcanzar la tan ansiada justicia social. En la década de los 90 la situación era un descalabro total y Chávez pudo presentarse como un salvador en medio de ese caos. El panorama en 1998 era de un auténtico desastre, y los venezolanos ya no creían en nadie de los partidos políticos tradicionales. Chávez puso la cuestión social en el centro de la agenda política al responder a demandas legítimas de la población más pobre que había sido excluida por décadas. El país durante más de 13 años de mandato cambió su rumbo. Chávez aprovechó el auge petrolero para impulsar grandes programas sociales. A partir de su llegada al poder marcó una agenda en el discurso de todos los actores políticos latinoamericanos. Fueron años de bonanza económica y en la mayoría de los países de Sudamérica resultaron elegidos mandatarios progresistas que fueron sus aliados. Además, construyó alianzas determinantes, aún hoy, con países como Rusia, China e Irán, pero también fueron años donde propició la alta polarización del país. Se enfrentó al sector privado, cerró medios de comunicación, lo intentaron derrocar por golpe de Estado y fue calificado de autoritario por sus rivales y afianzó las bases de una economía burbuja. Nicolás Maduro llegó entonces al poder ungido por su antecesor, fallecido tras 2 años combatiendo contra un cáncer del que nunca se dio información detallada, que quedó convertido en un símbolo casi religioso al que se le hace culto en el cuartel de la montaña, donde supuestamente yace su cuerpo tras haber anunciado la muerte el 5 de marzo del 2013, 4 meses antes de cumplir 60 años, aunque todo el mundo sabe que él no murió el 5 de marzo, sino que realmente murió el 27 de diciembre del 2012. Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no solo debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena, como luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se lo pido desde mi corazón, dijo el exmandatario.
Un mes después del funeral, Maduro se presentó en las elecciones presidenciales, enfrentándose al opositor Enrique Capriles. Ganó por tan solo 1% de diferencia de votos. Chávez había vencido a Capriles por 11 puntos. Fueron muchos los que negaron su capacidad. Aún hoy persiste esta actitud. Sin embargo, en las elecciones del 2013, Nicolás Maduro logró imponerse con un 50,61% de los votos. La brecha del sufragio entre él y Enrique Capriles, que habían cautivado en parte significativa de la población con sus extremas giras por todo el país, se redujo a poco más de 200.000 votos. El exgobernador desestimó los resultados y exigió un recuento de votos debido a las irregularidades detectadas durante la jornada electoral. En junio de ese mismo año, el Consejo Nacional Electoral confirmó, tras completar unas audiencias poco creíbles, que los sufragios eran 100% los emitidos y que la victoria le correspondía a Nicolás Maduro. Le digo a Venezuela que esto es un mientras tanto. Usted sabe que este es un gobierno de mientras tanto, sentenció el opositor. En la presidencia, Maduro carecía del carisma de su predecesor, y aún peor, carecía de su bonanza. Poco después de asumir el cargo, el precio del petróleo que le proporcionaba al gobierno de Venezuela más del 90% de su ingreso en las divisas, empezó a caer en picada. La situación económica se desbordó con un marcado incremento en la inflación y una creciente escasez de alimentos. A medida que algunos ciudadanos venezolanos comenzaron a fallecer por la falta de comida y de medicamentos, el malestar público se agudizó. Los índices elevados de violencia criminal empeoraron aún más, y la tasa de homicidios se situó entre la más alta a nivel mundial. El saldo es rojo. De acuerdo a un informe que publicó el Observatorio Venezolano de la Violencia, el año 2013 cerró con 24.763 muertes violentas, lo que se traduce en una tasa de 79 fallecidos por cada 100.000 habitantes. El 12 de febrero del 2014, una manifestación pacífica en Caracas convocada por Leopoldo López y María Corina Machado contra Nicolás Maduro se tornó violenta debido al ataque de grupos armados afines al gobierno, conocidos como los colectivos. Esa masacre fue conocida como la masacre del Día de la Juventud. Hubo enfrentamientos con piedras, cócteles molotov y represión por parte de las fuerzas de seguridad. Hubo muertos y más de 800 personas resultaron heridas. Se bloquearon canales de televisión y las protestas se extendieron por 16 estados, incluyendo diversas formas de movilización durante todo el mes. Estas protestas comenzaron una semana antes cuando estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, ubicada en la ciudad fronteriza de San Cristóbal, salieron a las calles para expresar su descontento contra la inseguridad y el presunto abuso sexual sufrido por una compañera. En el transcurso de una semana, Leopoldo López emergió como la figura más prominente de la oposición en Venezuela y su rostro más reconocido a nivel internacional. Durante estos 7 días de febrero del 2014, su postura política radical se destacó a través de sus publicaciones en Twitter y de sus discursos, posicionándose como una figura sobresaliente en medio del complejo entramado de facciones que conformaban la oposición venezolana. Al alzar su voz en las manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, captó la atención de la prensa mundial en menos de 24 horas, proyectando la mirada global hacia la nación sudamericana. El 18 de febrero del 2014, rodeado por una multitud de seguidores y portando claveles blancos en sus manos, López se entregó personalmente a las autoridades. Este gesto dejó perplejos a sus partidarios, quienes se encontraron en un estado de desconcierto. A pesar de ello, las protestas se extendieron por todo el territorio nacional durante varios meses, con un salto trágico de 43 fallecidos, 600 heridos y más de 3.500 detenidos. Después vino los juegos de poder. En las elecciones legislativas de diciembre del 2015, la oposición propinó una significativa derrota al Partido Socialista, relegando a los seguidores de Chávez a la minoría por primera vez en 16 años. Un gesto simbólico. Los recién elegidos legisladores retiraron de manera llamativa los cuadros de Chávez y de Bolívar de las paredes de la Asamblea Nacional,
e iniciaron el bloqueo de las propuestas gubernamentales. Ante esta situación frustrante, Maduro optó por establecer su propio órgano legislativo, conformado solo por sus seguidores, al que se les concedió la autoridad para modificar la Constitución. Este juego de poder desencadenó una nueva ola de tensión en las calles durante 4 meses, enfrentando al gobierno con los manifestantes y provocando numerosas víctimas mortales y cientos de heridos. Finalmente, en julio, Maduro logró convocar elecciones para este nuevo ente, conocida como la Asamblea Constituyente, y casi dejando sin efecto el poder legislativo legítimo que había ganado la oposición. Desde ese entonces, Nicolás Maduro se ha enquistado en el poder y no quiere abandonar pase lo que pase. Aun cuando las elecciones decidan lo contrario, él parece tan aferrado que está dispuesto a llegar hasta las más duras y difíciles consecuencias. Sin embargo, la oposición hoy en día ha puesto su mirada en un desconocido, Edmundo González Urrutia, un exdiplomático que ha ganado el corazón de muchos gracias también a su compañera, María Corina Machado, la abanderada que ganó las primarias y que por el culillo del régimen no pudo entrar en el juego, ya que fue inhabilitada injusta e inconstitucionalmente por el Tribunal Supremo de Injusticia. Esto, señoras y señores, es el escenario de lo que se vive en Venezuela. Dime qué piensas de estas turbulencias en las que está el régimen de Nicolás Maduro el día de hoy. ¿Qué piensas? Quiero leer tus comentarios. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, y si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como Filósofo777, en Instagram como Filósofo777USA, y si eres una persona emprendedora, visita autodidactasmillonarios.com. Un abrazo rompecostillas, los quiero mucho, bendiciones, hasta la próxima.